Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Venimos a hablar de la proposición de ley de radio y televisión pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. En comisión hemos estado trabajando y se ha avanzado bastante, y es un texto, yo creo que bastante modernizado con respecto al adicional que había anteriormente y también con respecto a los que actualmente hay en otras comunidades autónomas y en el Estado. Pero aún así nosotros mantenemos un grupo de 17 enmiendas que paso a defender ahora así de forma general. Un grupo de enmiendas tienen que ver con la concreción de contenidos. Concretamente ahí está la enmienda 37 al artículo 3 y la enmienda 39 al artículo 4. Voy a leerles el contenido de la enmienda 37 porque es un contenido adicional a lo que hay en la propuesta, mientras que el del artículo, la enmienda 39 es un texto alternativo. Y entonces, pues, habría que leérselo por cada uno si quiere informarse sobre ello. En la parte que nosotros queremos adicionar, que hace referencia al artículo 3, que es sobre la atribución de servicio público de radio y televisión y principios, nosotros lo que queremos es intentar concretar una serie de contenidos que consideramos que es imprescindible que tenga la radiotelevisión canaria. Por ejemplo, dedicar al menos 12 horas semanales en horario no residual entre sus distintos canales de la radio y la televisión a emitir programas y presencia en los servicios interactivos en los que se dé acceso a los grupos políticos, sindicales y sociales. El siguiente punto, informar periódicamente de los debates parlamentarios del Parlamento de Canarias y retransmitir en directo por radio, televisión e internet las sesiones que tengan especial interés informativo. En estos casos no se cortará la emisión hasta que no se hayan expresado todos los grupos políticos, salvo por razones de urgencia informativa. Estos dos textos que tienen que ver con la parte política, lo único que intentan es concretar que todos los grupos políticos estén o no representados en la Cámara, en el primer caso, y en el segundo caso, que estén representados en la Cámara, acaben apareciendo de manera solvente y lógica en los medios de comunicación y no ocurra, como suele ocurrir actualmente, que algunos grupos tienen un exceso de información y otros grupos tienen un amplio defecto de información. El siguiente punto, o los dos siguientes puntos son muy interesantes. Uno dice que al menos un 60% de la franja de máxima audiencia esté compuesta por largometrajes y cortometrajes cinematográficos, películas para televisión, documentales, series y programas informativos y culturales elaborados por la industria audiovisual europea. Y en el siguiente punto se dice incrementar en un 20% el deber de inversión legal en la financiación de la producción europea de largometrajes, cortometrajes, películas, documentales y productos de animación, apoyar la localización de producciones internacionales en las islas, inclusive con una participación directa minoritaria en los proyectos, siempre junto con otros inversores canarios, favorecer la producción por empresas locales siempre que sea posible para alcanzar óptimas condiciones técnicas y de calidad y sin forzar las reglas de competencia establecidas. En definitiva, lo que se quiere es, por un lado, favorecer el que haya contenidos de calidad en la televisión y, por otro lado, intentar que si parte de esos contenidos pueden ser elaborados por medios locales, pues que sean elaborados por medios locales. Y en cualquier caso, que siempre la televisión tenga la opción de tener una participación directa de inversión en todos estos productos nuevos que se están desarrollando y que suponen, aparte de tener un alto valor añadido, un posible futuro para Canarias muy interesante. Luego hay otros elementos más genéricos, como el de propiciar la cultura y el arte, la divulgación científica y tecnológica, asegurar la máxima audiencia geográfica o propiciar, que este también es muy importante, el acceso a los distintos géneros de programación y a los eventos institucionales, sociales, culturales y deportivos, dirigiéndose a todos los segmentos de audiencia de edades, incluidas las minorías con discapacidad. Es decir, intentar que toda la sociedad tenga un acceso adecuado al medio televisivo y al medio radio. En otro grupo de enmiendas, o en otra enmienda que también se supone que es de concreción de objetivos, tenemos una enmienda que es la enmienda 39, que hace referencia al artículo 4.
El artículo 4 define los mandatos marcos y tiene un texto que es genérico. El Parlamento de Canarias aprobará mandatos marcos al ente público de Radio y Televisión Canaria en los que se concretarán los objetivos generales de la función de servicio público que tienen encomendados. Los mandatos marcos tendrán una vigencia de 6 años. Los objetivos aprobados en el mandato marco serán desarrollados cada 3 años a través del instrumento jurídico oportuno en los términos acordados entre el Gobierno y el ente público. Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues creemos que es positivo que se especifique cuáles son los contenidos al menos que tienen que tener esos contratos marcos. Por ejemplo, los objetivos específicos a desarrollar por el ente en el ejercicio de la función de servicio público encomendada por el Gobierno para un periodo de 3 años. Las aportaciones con cargo a los presupuestos generales de Canarias destinadas a la prestación del servicio público. Tercero, los medios a emplear para adaptar los objetivos acordados a las variaciones del entorno económico. Cuarto, los efectos que han de derivarse del incumplimiento de los compromisos acordados. O quinto, el control de la ejecución. En definitiva, lo que se quiere es que se fijen bien los objetivos, que se fije bien la financiación, cuáles van a ser los medios, cuáles son los resultados que tiene que haber y que esos resultados sean evaluados. Es simplemente la concreción del elemento genérico que viene definido en el artículo 4. Luego hay un grupo de enmiendas que tienen que ver fundamentalmente con el Consejo Rector. 2 de ellas tienen que ver con elementos internos del Consejo Rector. La enmienda 46 y la enmienda 48 hacen referencia tanto a la aprobación del reglamento orgánico del Consejo Rector como a la aprobación y modificación de los estatutos sociales de las 2 sociedades anónimas que tienen que desarrollar la actividad del ente, que son la Televisión Pública Canaria, Sociedad Anónima, y la Radio Pública de Canarias, Sociedad Anónima. El Consejo Rector tiene, por un lado, como hemos dicho, hacerse un reglamento orgánico. Nosotros consideramos que debería ser aprobado por una mayoría de 2/3. Estamos hablando de un reglamento que se fija solo una vez, no estamos hablando de votaciones continuas, y lo normal es que intente ser un reglamento que refleje un claro consenso dentro del órgano. Por la otra parte, estamos hablando de palabras mayores porque son los estatutos sociales de las 2 sociedades anónimas que teóricamente desarrollan la actividad del ente. Aquí no se especifica que tenga que ser por una mayoría de 2/3 y nosotros consideramos que sí debería ser por una mayoría de 2/3. Nosotros consideramos además que es el Consejo Rector. Nosotros consideramos además que es el Consejo Rector, que es el máximo órgano y el órgano que, digamos, refleja la representación del Parlamento dentro del ente público, el que tiene que suscribir el instrumento jurídico trianual con el Gobierno que desarrolla el contrato marco. La relación entre la televisión y, digamos, sus propietarios es el contrato marco, que dura 6 años, que, digamos, marca toda la actividad que tiene que haber, cómo se hace, cuáles son los objetivos, etcétera, y cada 3 años se tiene que hacer un documento, un contrato programa o lo que sea, un instrumento jurídico que está por determinar, donde se especifiquen cómo se van a realizar los acuerdos que se han tomado por parte del Parlamento sobre el contrato marco. Nosotros somos de la opinión que quien tiene que suscribir por parte del ente ese instrumento jurídico no es el presidente del ente, sino tiene que ser el Consejo Rector. Nos parece que es más democrático y asegura más el que se reflejen todos los intereses que tienen que acogerse dentro del ente público de radio y televisión. Luego viene el eje de las enmiendas nuestras. Nosotros consideramos que la clave para que funcione bien la televisión canaria es que sea una televisión canaria que esté muy consensuada en sus órganos de dirección por parte de todos los grupos que están representados en el Parlamento de Canarias. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de evitar que luego haya sesgos o favoritismos en favor de alguna tendencia política o algunas tendencias políticas, o que haya elementos de perjuicio contra otras determinadas tendencias políticas. ¿Cómo se determina esto? Nosotros creemos que eso se determina con la elección tanto del Consejo Rector como del presidente del Consejo Rector. Actualmente, la propuesta que viene aquí en el proyecto de ley lo que dice es que habrá una primera votación donde se exigirá para elegir el Consejo Rector 2/3
Si no se consigue con esa mayoría, posteriormente, porque hay luego un aplazamiento, habría un segundo, donde se tendría que aprobar por 3/5, por 2 ocasiones, y si tampoco se llega a ningún tipo de consenso, entonces se aprobaría por mayoría absoluta. Nosotros consideramos que tiene que forzarse que haya consensos para la elección del Consejo Rector. La única forma que se fuerza a que haya consejos con el Consejo Rector es que no haya salidas traseras. Si nosotros ponemos una salida que acabe siendo la mayoría absoluta simple para poder elegir el Consejo Rector, dependerá de la voluntad política de quien tenga las mayorías en ese momento, que haya más o menos voluntad de consenso, o que simplemente desde el principio ya se tenga una determinada propuesta, aunque sea injustificada o muy poco consensuada, y que se acabe imponiendo porque se sabe que tardarán unos meses, pero que la acaban imponiendo. Desde nuestro punto de vista, se tienen que mantener las mayorías reforzadas y no puede ser por mayoría absoluta por lo que se elija al Consejo Rector. Y eso para nosotros es un elemento determinante. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que sería de los elementos que determinarían el sistema o la posición de voto nuestro con respecto a la ley. En el segundo punto, que es el tema de la elección del presidente, tanto de lo mismo. Lo que pone el articulado es que en principio se hace por una mayoría absoluta y que posteriormente se puede hacer por una mayoría, primero por una mayoría reforzada y luego por una mayoría absoluta. Les leo el artículo 16.2. Una vez hayan sido los consejeros y consejeras elegidos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 12, el Parlamento elegirá entre ellos a la persona que ejercerá la presidencia en la misma sesión plenaria en que se produzca la elección de aquellos y aquellas, y requerirá la mayoría de 3/5 en primera votación o de mayoría absoluta en la segunda. Nosotros tampoco estamos de acuerdo aquí con que haya mayoría absoluta. Este elemento para nosotros es igual de fundamental que dijimos antes. También decir que discutiendo el tema después incluso de la comisión con los grupos de la mayoría, parece ser que la mayoría va a presentar una propuesta concreta de transaccional sobre uno de los artículos y una posición que a lo mejor varía sobre el otro, lo cual nosotros agradecemos mucho. Luego hay un tercer elemento que nosotros tenemos muy en consideración y es el tema de los plazos. Nosotros consideramos que determinados elementos, por ejemplo, en la enmienda 53 hay que fijar las normas de funcionamiento del Consejo de Informativos. En la enmienda 60 hacemos referencia al reglamento del Consejo Rector. Y en la enmienda 61 a la constitución tanto del Consejo Asesor como del Consejo de los Informativos. En principio todos estos tienen unos plazos de 6 meses. Nosotros consideramos que sería mejor que hubiera unos plazos de 3 meses. Consideramos además que si a la Cámara, por ejemplo, se le ha pedido que haga un esfuerzo para intentar sacar no solo este proyecto de ley, sino otros muchos proyectos de ley, y la Cámara ha hecho el esfuerzo teniendo en consideración pues la solicitud que se planteaba, nosotros consideramos que por parte de una empresa especialmente dedicada a esa y siendo solamente estos temas en concreto, que es factible, si hay voluntad política, de intentar reducir los plazos. Aunque no hay una enmienda sobre el tema, también nosotros quisiéramos plantear que lo que plantea la ley con respecto a la entrada en vigor hace referencia a su publicación en el boletín. Nosotros esperamos que la publicación en el boletín sea inmediata con respecto a la aprobación, para que no haya problemas en poner en marcha la ley. Por último, hacer referencia, aunque nosotros aquí cedimos porque había un planteamiento de que se quitara por parte de la televisión la posibilidad de ingresos públicos por publicidad, nosotros lo que hemos hecho es añadir, porque era lo que nosotros pensábamos plantear, que exista la figura del patrocinio, y en ese sentido hacemos 2 enmiendas de adición para que se potencie la figura del patrocinio en el texto. Y luego hay un par de textos, uno que hace referencia al detalle que tiene que tener la parte económica que elabore el ente como información a la sociedad anualmente, y por otro lado sobre la obligatoriedad de poner en el público la información sobre las carteleras televisivas,
que son simplemente peticiones que vienen recogidas de textos legales del Estado, que yo creo que vienen bien, si no transcribir, porque sé que el Consejo Consultivo tiene un especial problema con el Gobierno canario, en el sentido de que tiene la tendencia a transcribir textos que no hacen falta en los textos que ellos ponen, por lo menos hacer referencia a los textos legales para que haya el cumplimiento de esto. Resumiendo, nosotros creemos que es una buena ley, que es una ley que actualiza bastante el actual sistema, que es una ley que tiene elementos positivos porque especifica bastante cuáles son las tareas de cada uno de los miembros, que es una ley que no es excesivamente cara porque exclusivamente, digamos, se crea la figura del presidente ejecutivo y luego el Consejo Rector solo no tiene sueldo, sino simplemente tiene dietas por asistencia a las reuniones, y en ese sentido yo creo que es bastante positivo, y creemos que hay cosas que se pueden mejorar, que son las que hemos dicho. Bien, precisión de algunos elementos para que haya un mayor control por parte del Parlamento o bien por parte del Consejo Rector en determinados elementos, y sobre todo la parte fundamental, que es la parte de... Sí, vamos a establecer como criterio 2 minutos para cada grupo. Con 2 minutos usted puede hacer uso del que quiera. A ver, gracias, señor presidente. El elemento fundamental es, tenemos que asegurar, en la medida de lo posible, porque la legislación nunca lo acaba asegurando, pero aporta bastante a ello, que la televisión sea un elemento integrador y que además sea un elemento no sectario, sino que sea un elemento inclusivo, porque introduce y tiene en consideración todas las posiciones políticas que hay en la sociedad, y tiene en consideración todas las posiciones que hay en la sociedad. La forma de conseguir esto, que por ejemplo es, por decirlo en plata, enmendar la actual situación que tiene la televisión canaria, sería fortaleciendo de una manera democrática y consensuada los órganos de dirección, fundamentalmente Consejo Rector y Presidente. El Consejo Rector y la Presidencia actualmente tienen un sistema que empieza por elegirse por mayorías muy cualificadas y acaba terminando en una mayoría simple absoluta. Nosotros consideramos que, por el bien de todos, teniendo en consideración que algunos ahora están en el gobierno pero que alguna vez serán oposición, y por la sensibilidad que tenemos los que estamos en la oposición, que también alguna vez podemos estar en el gobierno, por el bien de todos lo mejor es que, aparte de la voluntad política que se pueda presuponer a cualquiera de tener esa actitud de consenso, lo mejor es que sea la ley la que recoja y limita y favorezca esa posibilidad de consenso, restringiendo tanto la elección en el Consejo Rector como la elección del presidente del Consejo Rector con unas mayorías cualificadas que obligue a llegar a consenso entre todos los grupos y las posiciones políticas que están en la Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro Justo.